Hola mis amigos de las redes sociales, pues hoy es domingo, día de compartir palabra y lo vamos a hacer con mucho gusto. Hoy vamos a tocar un tema un poco escabroso, pero necesario en la iglesia. Es la postura que la iglesia católica precisamente tiene con respecto al suicidio. Anteriormente la iglesia era muy dura en ese aspecto porque la persona que se quitaba la vida perdía sus privilegios que tenía en la iglesia, ¿no? De hecho, solamente en muchas ocasiones nada más se pasaba el cadáver nada más así por la iglesia, sin responso, sin nada, nada más así, porque la persona había muerto de esa forma. Se había quitado, había tentado contra su vida, se la había quitado, y eso pues, era un pecado terrible, ¿no? Entonces no se veía bien y se perdían todos los privilegios con respecto a la iglesia. Y bueno, era motivo de, y posteriormente, fíjense, era motivo de resentimientos de varias señoras y familias completas que, pues que a la mera hora, ¿verdad? Del deceso andaban buscando, o minutos antes andaban buscando sacerdotes, andaban buscando ministros, andaban buscando lo que fuera para llevarle los santos óleos, llevarle los sacramentos, ¿verdad? A la persona que estaba por dejar el mundo, dejar de vivir. Y con la pena que no había, ¿verdad? O que estaba el padre ocupado, o que el padre no tenía tiempo, o que el padre eran tan pocos que no podía dejar sus ocupaciones en la parroquia, en el templo, etcétera, etcétera, tantas cosas, ¿no? Que estas personas, resentidas con la iglesia, pues optaban por alejarse. Se iban a otras denominaciones, a otras iglesias, y resentidos de esa forma, ¿no? Hoy, gracias a Dios, la postura de la iglesia es diferente. Hoy precisamente estudiando los evangelios, leyendo los evangelios, que es palabra de Dios, ahí en el 25, capítulo 25 de San Mateo, ahí en la parábola del fin del mundo, creo que es del 25 en adelante, les dice Jesús, para la salvación: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque estuve enfermo y me fueron a ver, porque estuve encarcelado y me fueron a visitar, porque era forastero y me vistieron, me atendieron. Y esas obras son las de misericordia para lograr la salvación y así la vida eterna. Y nos abre un panorama más amplio de lo que el suicidio puede significar para la iglesia y para uno mismo también, ¿verdad? Porque pues ahora con esa visión de la salvación, pues entonces ahora la iglesia ha comprendido y ha rectificado que el hombre se salva por los hechos que acontecieron durante toda su vida, no por los en el último minuto, en el último segundo te condenas y ya te condenas para siempre, o te arrepientes y te salvas todo. No, ¿verdad? No, no. Ahora la iglesia ha rectificado y entonces ahora el hombre se salva por todos los hechos que ocurrieron en su vida. El justo juez, que es nuestro Señor Jesús, es lo que pone en la balanza, ¿no? De tal manera que si la persona se muere, ¿verdad? Pues no importa, o sea, ya ahorita no importa esos sacramentos, ¿no? O sea, sí es bueno que se los den, ¿verdad? Si tienen la oportunidad, pues claro, ¿verdad? Ya va a dejar este mundo, pues que le den los sacramentos, que lo confiesen, que le den el viático y todo eso, ¿no? Pero no le aprovecha de mucho para cambiar el sino de su salvación, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque se pesa completa la persona toda su vida. Si la persona hizo buenas obras y fue un buen cristiano y al final, pues no le pudieron dar los sacramentos, pues no pasa nada, ¿verdad? Se va a salvar completamente. Igual al contrario, ¿verdad? También si la persona fue mala, ¿verdad? No fue una persona cristiana, ¿verdad? No fue una persona decente, honesta, así. Pero en el último momento se salva, se arrepiente y se salva, y ya con eso no se va a salvar, ¿verdad? No, ¿verdad? No. O sea, le van a pesar toda la vida los hechos, las obras de misericordia, todo lo que implicó su vida, y de ahí se va a determinar el grado de salvación que va a tener. Entonces, ¿y por qué esto? Porque muchas veces se ha llegado a la comprensión de que la persona cuando está en ese trance, en esa depresión que hoy le llaman, en esa depresión post-mortem, en ese estatus, en ese estado de vida, la iglesia se da cuenta que la persona está disminuida de su capacidad hasta mental. O sea,
No es una persona sana, no es una persona que está al 100% de sus facultades, no, ¿verdad? Está disminuida. Y de esa forma, estando tan disminuida y tan débil, pues no es pecado atentar contra tu vida porque no estás ni consciente quizá. Entonces no es pecado. Y ahí se rompe ese paradigma, ¿verdad?, del pecado mortal, del suicidio. Entonces hoy ha rectificado la iglesia, gracias a Dios, a través del Evangelio, que te marca, ¿verdad?, que tu vida y tu salvación van a depender de las obras. De las obras. No porque fuiste a misa todos los días, no porque estuviste confesándote todos los días, no porque no, para nada, ¿verdad? No. ¿Qué hiciste con mis hijos? ¿Qué hiciste con mis hermanos? Esa es la pregunta. Por eso le responde el pueblo. ¿Y cuándo lo hicimos, maestro? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hijos, a mí me lo hiciste. Esa es lo que está ahorita permeando, ¿verdad?, los cristianos del siglo XXI, lo que nos debe de interesar. Ver precisamente por el prójimo, por el huérfano, por la viuda, por el necesitado, por el olvidado, por el marginado, por el golpeado. Ahí está, ahí están las obras de salvación. Por eso no se equivocan los estudiosos de la Biblia que dicen que nosotros para salvarnos nos necesitamos unos a otros. ¿Por qué? Porque yo te ayudo a ti, tú ayudas al que sigue, el que sigue me regrese con un familiar a mí, y así propiciamos la obra de salvación, donde todos nos vamos a salvar siguiendo estas obras de misericordia, y no por acudir a la misa, que no es malo, pero no por ser ahí fieles al templo, y no, ¿verdad? Eso no determina nada. Esa es una costumbre que uno llega con el tiempo a obtener. Otros hasta servimos en la iglesia, ¿verdad? Otros hasta servimos. Y así. Pero las personas que no saben nada ni de la iglesia, ni de Dios, ni de nada, ¿verdad?, que es la mayoría, pues se van a salvar precisamente por las obras de misericordia. Porque me pregunta mucha gente, oye, vayan ahí los chidos, que están al otro extremo del mundo, ¿cómo se van a salvar? Se van a salvar precisamente porque la semilla de la salvación, del verbo, que estuvo por todo el mundo, ahí están diseminadas por toda la creación. Y de esa forma, esas personas ayudan unas a otras sin conocer a Jesús, sin conocer a Dios siquiera, pero ayudan a su familia, se ayudan entre ellos mismos, ayudan al prójimo, hacen obras de beneficencia, hacen obras de ayuda, y de esa forma se van a salvar. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que entra.